A veces, la gente encuentra trabajos temporales en sitios que parecen olvidados por el tiempo. Lugares que no figuran en los mapas actuales, donde el wifi no llega, y donde los relojes parecen funcionar con otra lógica. Ese fue el caso de Gabriel Mena, un joven de 26 años, que aceptó una oferta como asistente de mantenimiento en un hotel de montaña llamado La Cumbre de Niebla. El aviso había sido escueto: se busca ayudante para tareas generales en hotel rural. Incluye estadía, comidas y salario diario. Ideal para personas que quieran desconectarse. Gabriel, recién salido de una ruptura amorosa y hastiado de su trabajo en una tienda de electrodomésticos, pensó que era la oportunidad perfecta para desaparecer por un tiempo. Sin compromisos. Sin explicaciones. Sin pasado. Después de un viaje en autobús de más de 6 horas, un taxi lo llevó por un camino de tierra empinada. A medida que subían, la niebla se volvía más espesa. El chofer, un hombre de rostro curtido por el clima y pocas palabras, lo miró por el espejo retrovisor y dijo: «No todos duran ahí arriba, ¿sabe?». Gabriel no respondió. Se limitó a mirar por la ventanilla el bosque espeso, las ramas que golpeaban los costados del coche, y la sensación de que estaban entrando en otro mundo. Un mundo más callado. Más lento. Más antiguo. Cuando llegaron, el hotel apareció de repente, emergiendo entre la niebla como una figura fantasmal. Era una construcción enorme, con una fachada de madera ennegrecida por la humedad, tejados inclinados y ventanales altos que parecían observar al visitante como ojos apagados. La entrada principal tenía una marquesina oxidada que aún conservaba el nombre grabado en letras de hierro: Hotel La Cumbre de Niebla Est 1911. Gabriel bajó del taxi con su mochila al hombro. El chofer no se despidió. Dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí una estela de polvo húmedo. El joven sintió un escalofrío, pero no por el frío. Era otra cosa. Como si el aire mismo estuviera saturado de recuerdos que no eran suyos. Empujó la puerta principal. Un leve chirrido lo recibió, y dentro, el vestíbulo estaba en penumbra. Una lámpara de araña colgaba del techo, oscilando levemente como si alguien la hubiera empujado segundos antes. El suelo crujía bajo sus pasos. Olía a madera húmeda, cera vieja y un leve toque de alcanfor. «Usted debe ser Gabriel», dijo una voz femenina detrás del mostrador de recepción. Era una mujer de unos 50 años, elegante, con el cabello recogido en un moño apretado y un uniforme gris perfectamente planchado. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos no sonreían. «Sí. Gabriel Mena. Vine por el trabajo temporal», respondió él, extendiendo la mano. Ella la estrechó con firmeza. «Soy la señora Elvira, encargada general del hotel. Lo estábamos esperando». La forma en que lo dijo no era casual. Lo estábamos esperando. No esperábamos que llegara. Era como si ya supieran que vendría. Como si su presencia no fuera casual, sino parte de algo mayor, Ann. Pasaron 3 días. Gabriel ya se había adaptado a su nueva rutina, despertaba temprano, desayunaba pan casero y café en el comedor silencioso, y luego recorría el hotel cumpliendo órdenes de mantenimiento que Elvira le dejaba en una libreta junto a recepción: cambiar bombillas, aceitar bisagras, revisar los grifos de los baños comunes. Tareas menores, pero constantes. El hotel parecía suspendido en una cápsula de tiempo. No había televisión, ni radio, ni siquiera música ambiental. Solo el ocasional crujido de la estructura y el sonido lejano del viento. Los únicos rostros que veía eran los del cocinero, una mujer de limpieza llamada Matilde, y Elvira. Lo que no veía eran huéspedes. Una noche, luego de terminar su jornada, Gabriel decidió curiosear. Subió al 3er piso, que no estaba en uso, según Elvira, y notó que algunas puertas estaban entreabiertas. Dentro, habitaciones vacías, otras con camas deshechas, y una en particular que lo hizo detenerse: la 319. En los planos que le habían dado el primer día, el 3er piso solo tenía 6 habitaciones numeradas del 301 al 306. No había 319. Sin embargo, ahí estaba. Puerta de madera clara, cerradura nueva, y el número tallado directamente en la superficie.
Intentó abrirla. Cerrada. Escuchó entonces algo dentro. Una tos. Leve, seca. De alguien mayor. Retrocedió. Trató de razonar. Tal vez era una habitación privada del personal, o había errores en los planos. Pero una inquietud quedó plantada en su mente. Al día siguiente, mientras revisaba unas cajas de herramientas en el sótano, encontró una carpeta con papeles viejos, registros de habitaciones, nóminas, facturas de huéspedes. Había listas completas de habitaciones que no coincidían con los planos actuales. Nombres como 414, 522, 609. El hotel, oficialmente, tenía 4 pisos, pero los registros hablaban de 6. Volvió a buscar a Elvira. ¿Por qué los planos que me diste están incompletos? Ella lo miró sin parpadear. No están incompletos. Solo muestran lo que necesita ser mostrado. ¿Y las habitaciones que no aparecen? ¿La 319? ¿La 522? Un largo silencio. Esas no existen. Gabriel la miró fijamente. Las vi. Ella suspiró, bajó la mirada un segundo y luego dijo: hay puertas que no se abren con llaves. Solo con intención. Él se quedó sin palabras. ¿Qué significa eso? Significa que deberías concentrarte en tu trabajo, Gabriel. Algunas habitaciones están ahí, pero no para ti. Esa noche, no pudo dormir. Caminó por el pasillo del segundo piso, sintiendo que la estructura misma del hotel respiraba. Las paredes parecían cerrar el paso por momentos. Los cuadros colgados torcidos como si alguien los hubiese empujado, y el suelo crujía con más fuerza de lo normal. Llegó a su habitación, la 212, y notó que el pomo tenía una mancha oscura. La tocó. Era como ceniza húmeda. Dentro, todo estaba como lo había dejado. Salvo por una cosa, su ventana, que siempre cerraba antes de dormir, estaba abierta. Y en el suelo, debajo del asiobar. Durante los días siguientes, Gabriel trató de convencerse de que lo que había vivido fue una pesadilla. Que el pasillo imposible, las puertas que cambiaban de lugar, y la puerta con su nombre grabado, no eran reales. Pero los detalles eran demasiado vívidos. La textura del pomo helado. Las risas infantiles. El mensaje en su celular. Te acercaste demasiado. Lo más inquietante era que, desde entonces, notaba cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeños movimientos en su habitación cuando giraba la vista. Puertas que se abrían solas justo cuando pasaba. Voces detrás de los muros. Susurros que se detenían en cuanto lo reconocía. Fue en una de esas noches, mientras organizaba cajas antiguas en el depósito del sótano, que encontró un cuaderno de tapas de cuero desgastadas. No tenía título. Ni nombre. Solo una cinta roja que lo sujetaba. Al abrirlo, se encontró con lo que parecían ser testimonios de antiguos trabajadores del hotel. El primero decía: agosto de 1952. Encontré una habitación que no figura en ningún plano. La 612. Solo estaba allí un día, luego desapareció. Dentro, todo era igual que las demás, salvo por un espejo que me reflejaba más viejo. En el reflejo, estaba llorando. Otro, más reciente, anotado con tinta azul. Enero de 1997. Hoy el huésped del cuarto 113 me pidió toallas. El problema es que esa habitación fue clausurada tras el incendio de 1985. Nadie debería dormir ahí. Pero cuando fui, la encontré abierta y vacía. Al volver a recepción, la entrada ya no estaba. Gabriel leyó página tras página. Había decenas de relatos. Algunos breves, otros larguísimos. Todos hablaban de lo mismo: habitaciones errantes, tiempos superpuestos, presencias que no eran ni huéspedes ni empleados. El hotel, al parecer, no solo albergaba cuerpos, sino también ecos. Fragmentos. Ciclos rotos.
Un nombre se repetía en varias entradas: Domingo Acuña. Uno de los relatos decía: Domingo fue el primero en quedarse atrapado en el corredor de habitaciones móviles. Lo vimos entrar en 1981. Nunca salió. En ocasiones, se escucha su voz desde el cuarto 414, aunque ese cuarto no existe. Gabriel cerró el cuaderno con manos temblorosas. Lo guardó bajo su colchón. Ya no confiaba en nadie. Esa misma noche, cerca de las 3 de la madrugada, escuchó un golpeteo constante proveniente del otro lado de la pared de su cuarto. Toc, toc, toc. Siempre en el mismo patrón. 3 golpes. Una pausa. 3 golpes más. Golpeó la pared de vuelta, como un gesto de desafío. Al otro lado, los golpes se detuvieron. Segundos después, una voz infantil, la misma que había oído días antes, murmuró: No todos los que entran, regresan. Gabriel abrió la puerta de su habitación de golpe. El pasillo estaba completamente vacío. Pero esta vez, había una nueva puerta al final. Una que no había estado allí antes. Blanca. Con un marco de madera más claro, como si hubiese sido instalada recientemente. Sin pensarlo, caminó hacia ella. Tenía miedo, sí. Pero más que miedo, sed. El hotel estaba en silencio. No ese silencio natural de la madrugada, sino un silencio más profundo, como si todo estuviera aguantando la respiración. Gabriel salió de su habitación y el pasillo parecía más largo, más oscuro, más torcido. Las luces parpadeaban sin ritmo. El reloj de la pared giraba sus manecillas hacia atrás. Avanzó por el corredor como si caminara dentro de un sueño. No sabía si habían pasado horas o minutos desde su último encuentro con Elvira. Lo único que sentía con claridad era una certeza: debía llegar a la habitación 414. Giró en esquinas que no conocía, abrió puertas que antes no existían, y bajó escaleras que descendían más allá del subsuelo. Los muros crujían a su paso. Escuchaba murmullos tras las paredes, y el eco de sus propios pensamientos le devolvía frases que jamás había dicho en voz alta. Al final de un pasillo serpenteante, la encontró. 414. Una puerta enorme, de madera negra, con el pomo dorado que había visto en su sueño. La madera parecía respirar. En el marco, tallado con letras góticas. Todo huésped, alguna vez, fue parte del mobiliario. Abrió la puerta sin dudar. Dentro, una habitación circular, sin ventanas. En el centro, un espejo del tamaño de una pared. Y frente al espejo, un escritorio con una sola silla. Sobre el escritorio, una hoja en blanco, y una pluma. Gabriel se acercó. Miró el espejo. Se reflejaba, pero no como era ahora. El reflejo mostraba a un hombre desgastado, con la mirada vacía. Un trabajador de mantenimiento. Un huésped que llevaba años allí, y que no lo recordaba. La pluma comenzó a moverse sola. Escribió en la hoja: Escribe tu nombre completo para quedarte. O rómpela, y olvídanos para siempre. Gabriel dudó. Miró la pluma, luego la hoja. Luego su reflejo. Luego, notó algo más. Detrás del reflejo, en el cuarto que el espejo mostraba, había otra puerta abierta. Una que en su lado no estaba. Era como una grieta. Una salida. Una última oportunidad. Tomó la hoja y la rasgó por la mitad. El hotel rugió. Las paredes temblaron. Las luces estallaron. La imagen en el espejo se quebró, y por un instante, Gabriel vio lo imposible: docenas de personas atrapadas en habitaciones idénticas, llamando, golpeando, llorando. Entonces todo se oscureció. Despertó en medio del bosque. Temprano en la mañana. Su ropa estaba sucia. Sus zapatos húmedos. El hotel no se veía por ningún lado. Solo árboles. ¿Y neblina? Se levantó con esfuerzo.
Caminó hacia lo que parecía un camino de tierra. Una camioneta pasaba lentamente. Le hizo señas. El conductor se detuvo. «¿Está bien, amigo?» «Sí, creo que sí». «¿Dónde estoy?» «En las afueras de Cumbre Alta. A unos 30 minutos del pueblo». «¿Viene del viejo hospital?» Gabriel dudó. No, venía del hotel. El conductor frunció el ceño. ¿Hotel? Aquí no hay ningún hotel. Solo quedan ruinas del hospital viejo. Lo clausuraron hace como 40 años. Gabriel miró hacia el bosque. Allí donde creyó ver el hotel, solo había árboles y niebla. Subió a la camioneta. No dijo más. Mateo Fernández era restaurador de arte, un profesional meticuloso, escéptico y racional. Llevaba años viajando entre museos, evaluando obras antiguas, reparando frescos descoloridos, catalogando piezas que la mayoría consideraba inútiles. Nunca había creído en fantasmas ni leyendas. Para él, todo tenía una explicación lógica. Por eso no dudó ni un segundo en aceptar el encargo que le ofrecieron por correo electrónico, evaluar unos cuadros almacenados en un hotel abandonado antes de su demolición definitiva. El pago era tentador y el trabajo parecía sencillo: revisar algunas pinturas viejas, hacer un inventario y retirarse. Lo que no le dijeron fue que el lugar tenía una historia que casi nadie se atrevía a contar. El Hotel San Gerardo, situado al sur de Argentina, estaba alejado de todo. La carretera más cercana terminaba en un camino de ripio que cruzaba un bosque espeso. Mateo llegó al atardecer, cuando el cielo ya se tiñía de un gris sucio y las sombras de los árboles parecían estirarse como dedos. La señal del celular había desaparecido hacía rato. En la entrada del terreno lo esperaba Julián, el cuidador. Un hombre de rostro áspero, barba canosa y una mirada difícil de sostener. Vestía una campera de lana y botas embarradas. Le entregó un llavero con más de una docena de llaves oxidadas y una linterna vieja. «No hay luz», dijo sin preámbulos. «Ni agua caliente. Ni señal. Y si escucha cosas, no se preocupe. Es el hotel acomodándose. Evite los espejos por la noche». Mateo lo miró, intrigado. «¿Por qué?» «Porque no siempre devuelven lo que uno espera ver». Julián no dijo más. Se dio media vuelta y desapareció por un sendero lateral que conducía a una cabaña pequeña detrás del hotel. Mateo se quedó unos segundos mirando la fachada. El edificio, de 3 pisos, tenía una estructura de piedra envejecida, con balcones de hierro forjado cubiertos de enredaderas muertas. Varias ventanas estaban rotas o tapiadas. Pero había algo en su silueta que seguía imponiendo respeto. No parecía un lugar abandonado, sino uno que había decidido aislarse. Al entrar, lo recibió un silencio casi absoluto. El aire era frío y denso, cargado de humedad. El vestíbulo conservaba restos de lo que alguna vez fue lujo: una alfombra de tonos rojizos aún cubría el suelo central, y una lámpara de araña colgaba del techo, oxidada pero intacta. A la izquierda, una recepción cubierta de polvo. A la derecha, un largo pasillo oscuro. Frente a él, una escalera amplia que subía a la planta alta. Pero lo que más le llamó la atención fueron los espejos. Había varios, de diferentes tamaños, incrustados en las paredes. No tenían marco, ni adornos. Solo vidrio liso, pulido, con un leve tono azulado. Se veían más limpios que el resto del lugar. Como si el polvo los evitara. Uno de ellos reflejó a Mateo mientras pasaba, y por un segundo le pareció que su reflejo tenía una expresión diferente. Como si hubiera esbozado una mueca que él no hizo. Sacudió la cabeza y siguió caminando. Eligió la habitación 104 para quedarse. Era la menos deteriorada, con una cama individual aún armada, un escritorio y una silla. La ventana estaba rota, pero tenía una tabla clavada que evitaba que el frío entrara del todo. En el baño, el espejo era ovalado,
manchado por el tiempo, pero también parecía más limpio que el resto del mobiliario. Esa noche, mientras se acostaba, sintió que algo lo observaba. No desde la ventana, ni desde el pasillo. Desde el espejo. Al día siguiente, comenzó con el trabajo. Subió al segundo piso, donde supuestamente se encontraban los cuadros. La habitación 205, según el inventario, era donde habían sido almacenados años atrás. La puerta estaba cerrada con una llave oxidada. Tardó un par de minutos en abrirla. Dentro, un aire helado lo envolvió. Varias sábanas blancas cubrían lo que parecían ser marcos apilados en las paredes. Había un olor persistente a humedad y madera podrida. Mateo retiró una de las sábanas con cuidado y reveló un retrato al óleo, bastante bien conservado. Luego otro, y otro más, paisajes, escenas religiosas, retratos de época. Nada especialmente valioso, pero sí digno de conservar. Pero entonces lo vio. En la pared del fondo, cubriendo casi todo el muro, había un espejo enorme. Más alto que un hombre, sin marco, con los bordes tallados directamente sobre la superficie del muro. Era más limpio que todos los demás. Y reflejaba con una nitidez que no parecía natural. Mateo se acercó. Se vio a sí mismo. Pero algo no encajaba. Cuando alzó una mano, su reflejo lo imitó, un segundo tarde. Cuando inclinó la cabeza, su reflejo pareció dudar. Y cuando parpadeó, el reflejo no parpadeó. Mateo dio un paso atrás, sobresaltado. Miró a su alrededor, nervioso. El aire parecía más denso en esa habitación. Como si el espejo succionara el sonido. Quiso convencerse de que era el cansancio, o un fallo en la percepción. Tomó nota del tamaño del espejo en su libreta, lo fotografió con su celular, aunque no tenía señal, y se preparó para irse. Pero al darse la vuelta, escuchó algo. Un golpe. Suave. Apenas audible. Volvió a mirar el espejo. Y esta vez, su reflejo no estaba solo. Mateo no volvió a entrar a su habitación. Tomó su mochila y bajó a la sala principal, donde aún quedaban sillones viejos y una chimenea apagada. Pasó la noche en un rincón, envuelto en una manta y con la linterna en la mano. No durmió. El reloj de péndulo marcó cada hora con un golpe seco, aunque nadie lo hubiera dado cuerda. A las 4 de la mañana, creyó oír pasos en el piso de arriba. No eran crujidos de la madera, sino pasos. Rítmicos. Humanos. Pero no subió a comprobarlo. Al amanecer, se dirigió otra vez al archivo. Esta vez rebuscó entre los registros más antiguos. Encontró un legajo completo marcado con tinta roja, Proyecto Espejo 3A. Dentro había dibujos esquemáticos del hotel. Cada espejo estaba señalado como unidad reflectiva. El del segundo piso, habitación 205, estaba rodeado por anotaciones. Algunas partes estaban tachadas o arrancadas, pero entre las frases aún legibles se podía leer. Reflejo activo desde 34 días de exposición constante. Paciente informa sentirse observado incluso fuera del campo de visión. El espejo imita emociones no expresadas externamente. Registro de aparición autónoma, figura sin rostro, 2:41 de la mañana. Mateo sintió un escalofrío. Era la misma hora en que había despertado la noche anterior. Encontró también una nota suelta, escrita a mano por alguien con letra temblorosa. Yo no lo dejé entrar. Pero ya no sé si soy yo. No lo miren. Por favor, no lo miren más. Decidió volver a la habitación 205 una vez más. Esta vez, no como restaurador, sino como testigo. Subió con la cámara y su libreta. El espejo estaba allí, inmutable, como si nada hubiera ocurrido. Reflejaba todo con perfección, salvo a él. Durante unos segundos, su figura no apareció. Solo el fondo. Luego, lentamente, su silueta se materializó, primero borrosa, luego clara. Pero el reflejo no se movía igual. Tenía una expresión distinta. Más firme. Más segura.
como si supiera algo que Mateo ignoraba. Encendió la cámara. La apuntó. En el visor, vio el reflejo. Pero esta vez, el otro Mateo no estaba solo. Detrás de él, de nuevo, la figura sin rostro. Mateo giró, y como siempre, nada. Apagó la cámara, pero esta vez no se fue. Se sentó frente al espejo y lo observó. Durante minutos, el reflejo imitó todo lo que hacía, sin fallos. Pero después, comenzó a cambiar. Cuando Mateo entrecerró los ojos, su reflejo los abrió de par en par. Cuando cruzó los brazos, el reflejo los extendió hacia él. Cuando se levantó, el reflejo se quedó sentado, mirándolo con una sonrisa apenas visible. Y luego, el reflejo habló. Mateo no escuchó sonido alguno, pero vio los labios moverse. Una palabra. Cámbiame. Mateo dio un paso atrás. La palabra volvió a aparecer, esta vez escrita con vaho en el cristal, desde dentro. Cámbiame. Corrió. Cerró la puerta de golpe y bajó las escaleras de 2 en 2. Al llegar al vestíbulo, vio que todos los espejos de la planta baja estaban empañados. Y cada uno tenía escrita la misma palabra. Cámbiame. Cámbiame. Buscó a Julián desesperadamente. Lo encontró en la cabaña, preparando sus cosas. «Me tengo que ir», gritó Mateo. Julián asintió, como si ya lo supiera. «No todos logran hacerlo», dijo con calma. «¿Lo miraste por mucho tiempo?» «No sé, creo que sí». «¿Qué pasa si sigo aquí?» Julián lo miró con compasión. «Entonces te vas a quedar para siempre. Aunque no seas tú el que se quede». Mateo no lo entendía. O no quería entenderlo. «¿Qué es lo que quieren?» «Ser reales», respondió el viejo. «No hay un demonio. No hay un fantasma. Solo copias, reflejos que aprendieron a existir. Y que están cansados de solo mirar». Mateo salió del hotel. El sol comenzaba a caer sobre los árboles del bosque. Manejó por el camino de tierra hasta la carretera principal. No miró el retrovisor. No encendió su celular. Solo condujo, sintiendo una presión en el pecho que no podía sacudirse. Llegó a una estación de servicio y pidió usar el baño. Frente al lavamanos, un espejo sucio lo esperaba. Lo evitó. Se lavó la cara sin levantar la vista. Pero algo lo obligó a mirar de reojo. Y entonces vio. Su reflejo no lo seguía. No imitaba su gesto. No Mateo se alejó del espejo de la estación de servicio como si éste pudiera saltarle encima. Sonriendo, salió a la noche abierta, esperando con las manos temblorosas, el corazón latiéndole con fuerza. No era solo miedo, era la certeza de que algo se había roto. Algo dentro de él. Subió al auto. Manejaba sin rumbo, solo quería alejarse, poner kilómetros de por medio entre él y ese hotel. Pero algo lo inquietaba, cada vez que miraba por el parabrisas, sentía que alguien estaba sentado detrás de él. Como si en el asiento trasero hubiera alguien más. No se atrevía a mirar el espejo retrovisor. A la media hora, no pudo más. Frenó en seco al costado del camino. Encendió la luz del techo del coche, giró el cuerpo lentamente. El asiento trasero estaba vacío. Pero en el parabrisas interior había una marca. Una huella. Como si una mano mojada lo hubiese tocado desde dentro. Se bajó del coche. El aire nocturno le golpeó la cara como una bofetada. Apoyó las manos en el capó. Respiró hondo. «Estoy perdiendo la cabeza», se dijo. Pero no lo estaba. Esa misma noche, mientras se hospedaba en un motel de paso, revisó de nuevo la cámara con la que había grabado los espejos del hotel. A pesar de haber borrado los archivos, encontró una carpeta oculta. Al abrirla, su corazón se detuvo por un instante. Eran tomas que no recordaba haber hecho. Videos en los que él aparecía durmiendo, grabado desde ángulos imposibles. En una de las secuencias, la cámara se acercaba lentamente a su rostro. Su respiración era tranquila.
Pero al fondo, en la pantalla, en el reflejo de un cuadro enmarcado, había otra figura, mirando directamente a la cámara. Esa figura no se movía. No parpadeaba. Solo observaba. Mateo se puso de pie, cerró la laptop de golpe, y sintió un sudor helado recorrerle la nuca. «No soy yo el que graba», susurró. A la mañana siguiente, ya más tranquilo, o resignado, decidió buscar información. Encontró una antigua hemeroteca en un pueblo cercano. Entre periódicos amarillentos, encontró varios artículos de los años 60 sobre el Hotel San Gerardo. Uno de ellos llevaba el título: El experimento del reflejo, psicología o maldición. El artículo describía cómo un grupo de científicos había utilizado el hotel como clínica de salud mental encubierta. El objetivo declarado era estudiar la relación del ser humano con su identidad reflejada. Pero entre líneas, los testimonios hablaban de algo más. Los pacientes informaban sentirse observados incluso al dormir. Uno dijo que su reflejo hablaba cuando él callaba. Otro, que escuchaba voces susurrando desde los marcos. Un tercero, simplemente desapareció. Su cama estaba intacta. Pero su reflejo seguía apareciendo en los espejos del pasillo. Mateo sintió que algo se quebraba en su interior. La lógica, la razón, todo por lo que había vivido, estaba tambaleando. De camino a su coche, notó algo más perturbador: su reflejo en la vidriera del Esa local noche, no caminaba mientras al mismo ritmo. En la habitación del motel, el espejo del baño, cubierto de vaho, iba un reveló segundo una silueta adelantado. que no era la suya. Al principio, pensó que era un efecto del vapor. Pero entonces la figura levantó la mano y escribió algo con un dedo invisible. Mateo, aterrado, limpió el vaho de un manotazo. Nada. El espejo solo lo reflejaba a él. Pero no olvidó lo que alcanzó a leer, escrito al revés. Pronto. Esa misma noche, decidió hacer lo impensable: regresar al hotel. No por valentía. Por desesperación. Necesitaba entender. Necesitaba enfrentar lo que había empezado. Al llegar, encontró a Julián esperándolo en la entrada, como si supiera que volvería. No podías alejarte, ¿verdad? Mateo asintió sin hablar. Ya está despierto, dijo Julián. Ya sabe que existís. Entraron al vestíbulo. Los espejos estaban apagados, opacos. Como si estuvieran durmiendo. Subieron a la habitación 205. Todo estaba igual. Menos el espejo. Ahora estaba grieteado en forma de espiral. Como si algo desde adentro hubiera empujado. ¿Qué es lo que hay detrás?, preguntó Mateo. Otro vos, dijo Julián. Pero no sos vos. Es lo que sería si todo lo que reprimí saliera. Si tus miedos fueran decisiones. Si tu violencia fuera opción. Mateo se acercó. El reflejo ya no era un reflejo. Estaba mirándolo directamente, sin repetir sus gestos. Sin sincronía. Y sonrió. Mateo no recordaba haberse acercado tanto al espejo. Pero ahora su nariz casi tocaba el cristal. El reflejo ya no imitaba sus movimientos. Parpadeaba en momentos distintos, respiraba más lento, e incluso parecía inclinar la cabeza con curiosidad, como quien observa a una criatura desconocida. ¿Qué querés?, susurró Mateo. El reflejo alzó la mano lentamente y la apoyó contra el otro lado del vidrio. Mateo, sin saber por qué, hizo lo mismo. Cuando sus dedos coincidieron con los del reflejo, una corriente helada le atravesó la piel. El espejo se onduló ligeramente, como la superficie de un estanque. «No lo toques más», gritó Julián. «Eso es lo que espera». Pero ya era tarde. El vidrio cedió. La mano del reflejo salió del espejo. No era como una mano humana, era más pálida, más delgada, casi traslúcida, pero sólida. Atrapó la muñeca de Mateo con una fuerza inhumana. Mateo gritó, intentó zafarse, pero sintió como si su cuerpo comenzara a perder peso, a desdibujarse, como si lo succionaran desde adentro. «Ayúdame», rogó. Julián corrió hacia él y lo sujetó por la cintura, tirando con todas sus fuerzas.
La mitad del cuerpo de Mateo ya se reflejaba del otro lado, como si se estuviera duplicando. Pero no era él el que entraba, era el reflejo el que salía. Con un último tirón, Julián logró liberarlo. Ambos cayeron al suelo. El espejo vibró, se agrietó aún más, y luego estalló. Miles de fragmentos de vidrio volaron por la habitación. Pero no reflejaban la luz. Reflejaban sombras. Y dentro de cada trozo, Mateo vio lo mismo, una versión de sí mismo, gritando desde una dimensión que no era esta. Después del incidente, el hotel fue clausurado de inmediato. La municipalidad, tras un informe forense y psicológico, selló el lugar. El terreno fue declarado peligroso por riesgo estructural y jamás se volvió a tocar. Mateo regresó a la ciudad. Vendió todo su equipo. Cambió de número. De dirección. Intentó seguir con su vida, alejado del arte, de los espejos, de todo lo que pudiera recordarle ese sitio. Pero nunca volvió a ser el mismo. Había noches en las que, al apagar las luces, su reflejo tardaba unos segundos en desaparecer. Tardaba más de la cuenta en moverse. Y a veces, no desaparecía del todo. Un día, meses después, mientras se cepillaba los dientes frente al espejo del baño, notó algo que lo paralizó. Su reflejo tenía una pequeña cicatriz bajo el ojo izquierdo. Él no. Volvió a buscar a Julián, desesperado, pero la cabaña del cuidador estaba vacía. Nadie lo había visto desde el cierre del hotel. Era como si nunca hubiera existido. Mateo regresó una última vez al terreno. El hotel ya no estaba. Solo ruinas, árboles, silencio. Ni rastro de los espejos. Pero, entre los escombros, encontró un fragmento de vidrio intacto. Lo levantó con manos temblorosas. Su reflejo lo miraba. Sonreía. Y esta vez, le guiñó el ojo. Desde entonces, Mateo no volvió a mirarse en ningún espejo. Tapa todos los vidrios, las pantallas, incluso evita el agua quieta.